Muy buenos días a todos los presentes. Les habla Indiana Mena, encargada del área de inteligencia comercial de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, CAMTIC, quien les da la más cordial bienvenida a este webinar denominado Ley de Regímenes de Extensiones de Pago de Tributos, Otorgamiento y Control sobre su uso. Se pide a todos los participantes durante la sesión tener el video apagado, tener el micrófono en mute o silencio y solo activarlo cuando se requiera hacer un comentario o intervención en el espacio indicado. Para participar durante la sesión con algún comentario, a favor presionar primero la opción de Raise Hand o levantar la mano y esperar a que se le asigne su turno. Recuerde que puede hacer preguntas mediante el chat también, por lo que les instamos a utilizar esta opción para escribir su pregunta con el ánimo de dar mejor seguimiento, orden y control. Al finalizar la sesión, les llegará a su correo una pequeña evaluación de este webinar, por lo que les agradecemos nos colabore completándola. Es muy corta, son 3, 4 preguntas. Esto nos permite recabar información valiosa. Finalmente, deseo presentarles a nuestros expertos de parte de Grant Thornton el día de hoy. Nos acompañan Silvia González, socia de impuestos y legal, Carlos Morales, socio de impuestos y legal también, y Jaime Morales, gerente de comercio exterior. Sin más, cedo la palabra a nuestros expertos para poder comenzar con este webinar. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, a la cámara también. Muchas gracias, Indiana, también. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado para participar hoy. Pues sí, es un tema interesante, ley de régimen de exoneraciones, la nueva ley que fue publicada hace algunos meses y por lo tanto, pues siempre es bueno estar al día con todos esos temas de impuestos y sobre todo la de exoneraciones, que es una de las, no sé, de los sabores del mes, como dice un compañero aquí en la oficina, en el tema de fiscalización de parte de la Dirección General de Hacienda, que es la que se encarga de este tema de exoneraciones. Y por lo tanto, pues esperamos que sea de provecho para todos ustedes. Bienvenidos entonces y espero que sea de provecho para ustedes. Y presento a mi compañera Silvia González. Buenos días, Silvia. Gracias, buenos días. Un placer estar con ustedes esta mañana. Igualmente agradecerle a la Cámara por la invitación. Pues hoy vamos a conversar un tema que pues tiene mucha incidencia tal vez en el día a día, dependiendo obviamente tal vez de los clientes que tengamos en el caso de ustedes o en veces pues las entidades tienen exoneraciones especiales, que es lo que se tramita ahora a través de este sistema de Exonet y que pues el año bueno, en septiembre del 2022, pues hubo una reforma importante a la ley de todas las exoneraciones, que era la única normativa que teníamos vigente en ese momento para entender cómo se regían estas exoneraciones y también para los procesos de fiscalización. Esta nueva normativa pues viene a cambiar los procedimientos y tal vez viene a poner un poquito más de claridad en razón de el manejo y los requisitos que debemos pues cumplir, de tal forma que pues hoy vamos a hacer pues ese resumen, ese conversatorio con ustedes a efecto de que lo puedan pues aplicar y tener en cuenta en sus actividades diarias. Paso la palabra a don Jaime. Buenos días. Pues bueno, muchas gracias a Camtec por la invitación. Como bien dicen ellos, este tema está dando de qué hablar. Y la idea principalmente del día de hoy es entender un poco qué era lo que teníamos, hacia qué hemos migrado y además de eso, pues un poco los controles y cuidados que debemos tener de aquí en adelante dado esta nueva normativa porque pues sí han habido pues cambios significativos y hemos visto cómo pues cada vez más y más la Dirección General de Hacienda está entrando a las compañías a ver pues cómo se está haciendo uso de las exoneraciones y también pues contarles un poco la experiencia que hemos tenido, digamos, en algunos casos y que ustedes también entiendan un poco lo que es el procedimiento de liquidación voluntaria que pues también hemos tenido que tener o lidiar con ese tema, ¿verdad? Buscarle, como dicen, la comba al palo, precisamente para hacer viable todo ese tema de liquidaciones. Entonces, bueno, ahí pues cualquier consulta, como bien indicaba Indiana, ahí no la hacen saber.
Bueno, ya para entrar en materia, déjenme compartir un momento esto, porque yo no sé esa línea que sale ahí, no sé de dónde salió. Vamos a ver, yo creo que, vamos a ver. Sí, 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 pero bueno, que ya la eliminamos. Entonces, hablando un poco de los antecedentes que teníamos en esto, ¿verdad? Es importante tener claro que la ley 7293 es la ley reguladora de todas las exoneraciones vigentes, data del año 1992 y pues por muchos años ha sido la que ha regulado pues una gran o la gran mayoría de las exoneraciones que tenemos actualmente en el país, ¿verdad? Claramente ha tenido una evolución, ¿verdad? En primera instancia, pues había un desafío, ¿verdad? En cómo manejar todo este tipo de autorizaciones relacionadas a estas exoneraciones. Y en pues el ya lejano año 2003, ¿verdad? Ya se empezó a utilizar el tema de Exonet, del sistema Exonet para la gestión y trámite de las solicitudes de exención de tributos, ¿verdad? Y pues ahí pues entró en funcionamiento o empezamos a vivir una etapa distinta, ¿verdad? Con respecto, digamos, a la digitalización de ciertas autorizaciones. Sin embargo, ocurría que habían algunas que estaban fuera de Exonet, otras se manejaban en Exonet y bueno, eso creó una necesidad de que en el año 2015 básicamente se hizo obligatorio el uso de este sistema para todos los beneficiarios que soliciten algún tipo de exención, ¿verdad? Hasta básicamente lo que tenemos hoy, donde pues precisamente para bien o para mal, todo lo tramitamos a través de esta plataforma, ¿verdad? ¿Qué digo mal? En el sentido de que a veces pues los recursos que tiene la DGH para aprobación y revisión de las solicitudes de exención son un poquito limitados, ¿verdad? Entonces tal vez a veces los tiempos no son los mejores, pero bueno, ahí se ha venido consolidando el uso de esta herramienta. Yo creo que está en el día a día de muchos de nosotros, ¿verdad? Entonces, todo este sistema, si realmente uno llega a ver el catálogo de exoneraciones que hay en el país, ¿verdad? Pues son muchísimas, de diferentes naturalezas, algunas con diferente sustento jurídico. Y eso obligó, ¿verdad?, a que también pues hubiera una necesidad inminente de actualizar un poco la normativa que regía todo esto, ¿verdad? Y ahí que salió la promulgación de la ley 10.286, ¿verdad? Que es la ley de regímenes de exenciones del pago de tributos, su uso, su otorgamiento y control sobre uso y destino, que entró en vigencia a partir del 1 de septiembre del 2022. Y ahí es importante tener en cuenta esta fecha por varias razones. Y una de ellas es que muchos de los controles que actualmente está ejerciendo la DGH son previos a estos periodos, ¿verdad? Porque, bueno, ahora vamos a hablar un poquitito del tema de la prescripción en tema de exoneraciones, pero sí es importante que tengan en cuenta esta fecha porque los controles van a ser un poquito distintos a partir de 1 de septiembre del 2022, quizás no tan distintos como si va a tener consecuencias distintas, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Eh, Que yo creo, Jaime, también es importante que en todo ese antecedente, la normativa de que la ley 7293 estuvo solita, por así decirlo, vigente, ¿verdad? Por muchísimo tiempo. Y si bien es cierto, había, digamos, un tema de fiscalización de parte de la Dirección General de Hacienda basado en esta ley, digamos, no era tan activa como la tenemos hoy en día. Parece que hoy en día tenemos más fiscalizaciones, tenemos un poquito más de regulación. Creo yo que la Dirección General de Hacienda, que es el órgano o es la dirección encargada en el Ministerio de Hacienda de esta parte de exoneraciones, no sé, creo que se ha remozado un poquito y hay como nuevos bríos, porque ya hoy sí vemos un proceso más de fiscalización. Hemos visto cómo inclusive la Dirección General de Hacienda emitió una resolución sobre las situaciones que pueden generar, digamos, motivos para abrir fiscalización. Entonces sí creemos que el tema de exoneración se ha vuelto, digamos, también un tema importante, relevante, y por consiguiente, considerar no solamente la ley, sino estos nuevos decretos y esta nueva ley, digamos, es muy relevante para todos aquellos contribuyentes que tengan exoneraciones, ¿verdad? Que lo tomen en cuenta porque eventualmente pueden ser sujetos de esas fiscalizaciones de parte de la Dirección General de Hacienda. Repito, que hoy se están viendo con más frecuencia, ¿verdad?
Como parte de los antecedentes que estamos conversando, sí es importante pues tener una línea de tiempo, por así decirlo, en razón de cómo las normas han estado pues entrando en su vigencia, ¿verdad? Y cómo han ido modificándose una con otras, porque al final en realidad no ha habido como una consistencia en decir, derogamos esta ley para crear una nueva que incorpore todos los cambios, sino que lo que hemos hecho es hacer como pellizquitos, ¿verdad? Con reformas parciales en algunas normas y al final no se están del todo derogando o dejando de aplicarse normas que, por ejemplo, la 7293, que la tenemos desde 1992, no ha dejado de tener vigencia en algunas de sus partes, por decirlo así, y eso obviamente genera pues confusiones a la hora de la aplicación y el respaldo que podemos tener para saber cuándo rige una norma, cuándo rige la nueva, ¿verdad? Y sobre todo también por el tema del cambio de procedimientos que hemos estado incluso viendo, ¿verdad? Que tenemos un procedimiento viejo que se ha venido aplicando y ahora el nuevo con el tema de exoneraciones que se han dado a partir de septiembre del 2022. Entonces, con la 7293, en aquel momento fue como una especie de borrón y cuenta nueva en el sentido de que derogó muchísimas exoneraciones que ya existían en ese momento y trataron de incorporarlas todas en esta norma que estuvo vigente pues por mucho tiempo, salvo obviamente las excepciones o las normas que estaban establecidas expresamente en esa normativa, como por ejemplo el tema de, no, obviamente el tratamiento especial que tiene el depósito libre comercial de Golfito, las asociaciones de desarrollo comunal, en este caso Curbana, lo que era importación de maquinaria, equipo, insumos de actividad agropecuaria, equipo médico, medicamentos, ¿verdad? Que fueron ya expresamente regulados, o ya sea porque una ley quedó ahí vigente, de las que se derogaron en su mayoría, o la nueva regulación en este momento de exoneración que se le dieron a, en este caso, productos o mercancías, así como en algún momento algunos sujetos que mantuvieran esa exoneración. Posteriormente a esta ley, pues obviamente del 92 a la fecha se han dado pues leyes especiales que han incorporado exoneraciones propias, por ejemplo, la ley de incentivos turísticos o la ley del régimen de zona franca, ¿verdad? Que son posteriores, pero que incorporan una nueva, digamos, normativa o regulación al respecto. Después, en julio del 2019, perdón, pues con la reforma importante que se dio al impuesto de ventas, que pasó a ser impuesto de valor agregado con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ahí también hubo, por decirlo así, una limpieza de las exoneraciones, porque ya no todo estaba exento, ¿verdad? Y se incorporaron también tarifas reducidas. Entonces, el artículo 8 de la ley 9635, pues incorporó, son como 38, 35 líneas, por decirlo así, incisos, que regulan exoneraciones especiales. Entonces, esto viene ya a decir, bueno, obviamente las exportaciones de bienes y servicios, intereses, comisiones de préstamos, primas de seguros por sobrevivencia, las sillas de rueda, equipo ortopédico, prótesis, que estaban, pues, en este caso exoneradas. Valga indicar que, por ejemplo, esta normativa del impuesto de valor agregado, por ejemplo, no incluyó dentro de la lista, por ejemplo, el equipo médico y mantuvo vigente lo que decía lo que sigue manteniéndose vigente, lo que dice la ley 7293, a pesar de que la ley de venta incorporó unas exoneraciones expresas o mantuvo que están en la misma ley 7293 y que es donde entonces comienzan este tipo de confusiones cuando vamos a buscar el fundamento legal de las exoneraciones. Tal vez importante considerar que una exoneración es un evento que establecido en la norma expresamente, o sea, norma cuando hablamos de ley, que solo así se puede exonerar, y se da lo que nosotros llamamos el hecho generador, o sea, se da la situación de hecho, la situación real, donde en una situación común debería pagarse o debería darse el pago de impuestos, ya sea porque es una importación, ya sea porque hubo una venta, una donación, ¿verdad? Con el tema y las reglas del impuesto del valor agregado. Pero la ley establece una exención, ¿verdad? Nos dispensa del pago de ese impuesto precisamente bajo una condición especial o una valoración que en el momento hizo el legislador para incluirlo dentro de la norma. Precisamente como les comentaba en su momento,
cuando entra a regir la nueva ley de fortalecimiento a las finanzas públicas en el 2019, entró algunos temas en conflicto porque la administración tributaria en su momento dijo, lo que no esté exonerado expresamente la ley 9635, ¿verdad? Y los 35, 38 puntos que establece el artículo 8 de la ley del IVA, está grabado, ¿verdad? Entonces comenzaron a darse pues controversias en el sentido de los trámites que se hacían de Exonet, las importaciones que se estaban dando, porque ya cosas que estaban, por ejemplo, exentas, se estaban comenzando a importar con gravamen, con el gravamen o con los impuestos necesarios y no se estaban exonerando a través de Exonet, de tal forma que comenzaron, como les digo, a darse algunas controversias. Entonces, el Ministerio de Hacienda solicitó a la Procuraduría General de la República, que es su abogado y su asesor legal, que él diera un dictamen de qué pasaba con las normas que tenían una exoneración especial y la nueva ley, si era que, ¿verdad?, la reemplazaban del todo o existía alguna excepción. Entonces, la Procuraduría, pues obviamente hace un análisis correcto indicando que esta nueva ley, la 9635, no es que deroga expresamente toda la normativa previa o lo que era la ley del impuesto de ventas, sino que la reformó integralmente y que si esta nueva norma o esta nueva reforma no decía expresamente cuáles leyes se derogaban, las mismas se van a mantener vigentes con su ley originaria, si no estaba incluida o no tenía un tratamiento especial, por ejemplo, con el tema de las tarifas reducidas en esta nueva ley. Entonces, a partir de ahí, pues la administración tuvo que retractarse, por así decirlo, en decir que, bueno, algunas cosas, por ejemplo, el tema del equipo médico, que no estaba regulado en la nueva ley, se mantenía exonerada por la ley 7293. Entonces, eso tuvo que darse ciertas aclaraciones, hubieron ciertas publicaciones y demás también a todos los contribuyentes, precisamente para aclarar el tratamiento que teníamos que darnos a ese digamos, momento de acomodo entre la nueva normativa y las que teníamos vigentes pues en el pasado. Ok, como les decíamos, ¿verdad? Este tema adquiere relevancia, ¿verdad? Porque cada vez se hace más y más común pues las actuaciones de control por parte de la Dirección General de Hacienda, ¿verdad? Básicamente en lo que han estado enfocados es en generar una trazabilidad de las mercancías que han sido exoneradas, precisamente para ver cuál es el uso y destino que éstas han recibido, ¿verdad? Ahí un poco el ejercicio va enfocado o ha estado más enfocado en importación de mercancías y lo que hacen pues es determinar pues un tamaño o determina más bien una muestra, ¿verdad? Considerando al menos un 25%, ¿verdad? Del total de mercancías exoneradas y sobre eso pues se crea pues todo este ejercicio de trazabilidad para determinar si se utilizaron de manera correcta las mercancías, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué vemos? Las exoneraciones del artículo 5 de la ley 7293 que están relacionadas a actividad agropecuaria, básicamente vienen y revisan qué han sido las mercancías que han importado, pues, todos estos contribuyentes que han aplicado las exoneraciones, ¿verdad? Y ahí nos hemos encontrado con cosas también particulares de las normas, los reglamentos en específico, ¿verdad? Y hay un antecedente, al menos de este artículo 5, que el reglamento que fue promovido, digamos, o reformado en el año 2018, incorpora ya un principio de territorialidad. Y eso es un poco también lo que se plasma, digamos, en esta nueva ley, la ley 10.286. Y desde ese punto de vista, pues también han venido generando o determinando, pues, la ineficacia de muchas de las exoneraciones, pensando principalmente en que muchas de las mercancías en cierto tipo de operaciones inclusive están siendo exportadas, ¿verdad? Entonces, eso lo que hace es una declaratoria, digamos, en este caso la DGH, parcial o total de ciertas exoneraciones y sobre eso pues hace el cobro de los impuestos más los intereses con la particularidad que antes de la entrada en vigencia de esta norma no había un régimen sancionatorio y precisamente hacía pues que muchas compañías tal vez no le pusieran tanto interés o tanta atención a esto
porque recordemos que cuando pues hacemos una actuación indebida, muchas veces la mayor contingencia la genera la sanción, ¿verdad? En este caso, por la forma en que está estructurada la ley 7293, pues no había un régimen sancionatorio y de ahí, pues que no había una consecuencia tan fuerte, ¿verdad? Del incumplimiento. Y bueno, eso es precisamente una de las grandes debilidades que identifica la administración y sobre eso entonces pues hacen esta nueva normativa. Sí, Jaime, yo creo que eso que comentaste es importante, sobre todo, digamos, si bien es cierto, vamos a hablar un poquito del todo el tema sancionatorio y todos esos cambios. Yo creo que vale la oportunidad para, pues para que ustedes conozcan que efectivamente lo que Jaime comentaba, creemos que hay un proceso de fiscalizaciones que está llevando a cabo la Dirección General de Hacienda. Y aquí en la Filmina podemos ver el ejemplo este de la actividad agropecuaria, pero yo he visto, por ejemplo, recientes fiscalizaciones sobre equipo médico. Hemos visto recientes fiscalizaciones sobre equipo, sobre material de empaque. He visto también recientemente una fiscalización sobre materia prima, insumos para fabricación de medicamentos, para producir medicamentos. Y ahí es importante, digamos, que eso puede suceder para cualquiera que tenga algo, que haya tenido un beneficio de esta exoneración. Y como decía Jaime, cuando empieza la fiscalización, sí hay que tomar en cuenta de que, como nosotros decimos aquí, en términos generales sin impuestos, es como la carta al niño, ¿verdad? Lo que le piden de entrada, pero siempre ellos se basan en este concepto, o sea, le dan trazabilidad. Bueno, número uno, es importante que ellos siempre trabajan, en los fiscalizadores de Dirección General de Hacienda, siempre trabajan sobre una muestra, eso es una gran ventaja, ¿verdad? Nunca, digamos, dada la cantidad de exoneraciones que puede tener un contribuyente, las fiscalizaciones o auditorías nunca se basan en la totalidad, digamos, de todas las exoneraciones, sino que hacen un muestreo. Posiblemente lo que saquen son las transacciones más relevantes, digamos, los montos más relevantes de exoneraciones, y sobre eso es donde perfilan su fiscalización. ¿Qué vemos? Vemos que sobre esa muestra que piden, siempre van a pedir la trazabilidad. O sea, en el caso, por ejemplo, del equipo médico que se le haya vendido a las personas que digamos, que lo han, o sea, que tienen, digamos, que se le da o sea, que requieren de ese equipo médico, por ejemplo, el agropecuario, bueno, que se haya utilizado para el sector agropecuario, pero sobre todo vemos, digamos, la mayoría de los resultados de las fiscalizaciones con resultados negativos para el contribuyente, lo vemos en el tema, creo yo, Jaime, de la exportación de bienes exonerados. Me parece que hay una debilidad grande y entendemos perfectamente al contribuyente porque es difícil de hacer lo que Hacienda dice, lo que Hacienda pide. Hacienda pide vaya y pague los impuestos de predio. Eso no se puede hacer porque tenemos transacciones o compras muy rápidas que no nos da tiempo para ir a pedir todo ese trámite de la liquidación, que lo vamos a ver más adelante cómo es el proceso. Pero entonces yo creo que sí es importante el tema de que sí están haciendo fiscalizaciones, trabajan sobre temas de la trazabilidad de la muestra que seleccionan, darle trazabilidad, bueno, desde que el producto, ojo, ellos piden información desde que el producto fue importado hasta su entrada al inventario, desde su salida al inventario al proceso productivo, desde la salida del proceso productivo al inventario terminado, inclusive piden documentos de respaldo de las facturas de venta del producto para demostrar que se le vendió nacionalmente y que se le vendió a alguien que se le podía haber vendido, ¿verdad? Entonces ellos sí hacen un enfoque de esto digamos, bastante detallado, y por eso es importante entonces que lo tengamos claro de que sí, al ser sujetos de esas fiscalizaciones tenemos que tener toda la información y darle una trazabilidad y tener nuestros sistemas de información preparados para brindar esta información que piden esas fiscalizaciones. Y de hecho, para comentarles un caso curioso que estamos llevando actualmente, ¿verdad? Es un contribuyente que solicita exoneraciones porque es exportador, ¿verdad? Pero ha sido a la inversa, ¿verdad? Más bien ahora lo que se está cuestionando es que solicita esa exoneración y tiene un alto porcentaje de ventas en el mercado local, ¿verdad? Entonces, tema particular es, bueno, además de que es un poquito a la inversa, es el hecho también de que lo que van a cobrar es IVA, ¿verdad? Entonces, la duda que surge es, bueno, ok, se pago el IVA, qué consecuencias tiene eso, ¿verdad? Y si me lo puedo aplicar. Y eso es un poco también lo que hemos visto en otros casos y vamos a ver pues algunos antecedentes más adelante. Pero bueno, pensaría uno que tan efectivo, ¿verdad? Es una recaudación de IVA si finalmente me lo acredito. Exactamente, y también, Jaime, por ejemplo, no tiene uno que también que enfocarse básicamente, o sea, lo que hablamos era mucho
de las auditorías o fiscalizaciones de estas fiscales de la Dirección General de Hacienda, los resultados han sido cuando es producto que se importa para mercados locales y se importa para el mercado local y se exporta, digamos, sin la debida autorización de Hacienda. Eso ha sido como los ajustes que hay en Hacienda, pero también eso que dices vos, que es el efecto contrario, y también no solamente eso, yo también he sido, digamos, testigo de fiscalizaciones que ha hecho Hacienda, por ejemplo, qué sé yo, a los hoteles, por ejemplo, cuando hay un hotel que a partir de la ley 7293 se exonera el equipo, camas, televisores para ampliación de un hotel, una cosa así, y llega Hacienda y revisa, bueno, ¿dónde están los televisores? ¿Dónde están las refrigeradoras? ¿Dónde están los minibares? ¿Dónde están tal cosa? Y se encuentra que hace falta equipo. Y no necesariamente significa que el equipo se quedó perdido en alguna casa, en algún lugar. No significa eso. Significa muchas veces que la empresa no ha sido cuidadosa y no le ha dado, digamos, el debido respaldo a esos bienes y posiblemente los desecha, los bota, los vende, alguna cosa así, sin darse cuenta que hacer bienes exonerados tiene que haber seguido todo un procedimiento para poder, digamos, disponer de esos bienes exentos. Entonces, yo creo que también eso es un tema importante, que cuando tenemos bienes exentos, tenemos que saber que estamos sujetos a una serie de regulaciones y de condiciones y de cuidados que debemos tener para esas exoneraciones, ¿verdad? Ok, vamos a ver un poquito la ley de exoneraciones, del pago de tributos y todo ese tema. Vamos a ver. El objeto de la ley, recordemos que, permítame, recordemos que el objeto de la ley básicamente es regular un poquito el procedimiento del otorgamiento, digamos, de la liberación y liquidación y traspaso y control del uso y destino de las exoneraciones. Hablemos de eso. Básicamente, recordemos que lo que hablábamos ahora, o sea, hay que darle un correcto uso y destino a los bienes exonerados. Eso tenemos que tenerlo claro, o sea, todos los que importan, los que compran bienes exonerados, tienen que saber, y inclusive si ustedes lo ven en la misma nota de exoneración, al final siempre el Departamento de Exoneraciones pone eso, o sea, que esta exoneración está condicionada al correcto uso y destino de esos bienes exonerados. Bueno, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no cumplimos con esa condición, tenemos que saber que podemos estar expuestos a un tema de una sanción de parte de Hacienda. Por consiguiente, siempre tenemos que regularnos y saber que tenemos que darle el adecuado procedimiento y el adecuado, digamos, registro y el adecuado tratamiento a esos bienes exonerados. Por ejemplo, si a mí me importan material de empaque, por ejemplo, qué sé yo, para producir cajas, para producir empaques, bolsas, lo que sea, para el régimen, para el sistema, digamos, agropecuario, tengo que tener claro de que yo no puedo disponer de esos bienes para exportarlos, por ejemplo. Ahora, si yo lo hago, debería hacerlo con permiso previo de Hacienda, pagando los tributos, pero si no lo hago, tengo que saber que estoy sujeto a que en una eventual fiscalización, que sería ese momento donde lo determine Hacienda, a través de un proceso de fiscalización, determine un uso indebido de esos bienes y proceda a aplicarme este nuevo régimen sancionatorio. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿verdad? Que lo tengamos claro, que con esta nueva ley viene un régimen sancionatorio que no existía antes, como lo decía Jaime ahora, y que por lo tanto, con mucho más razón ahora, tenemos no solamente que darle el correcto uso y destino a los bienes, sino que tenemos que tener cuidado y mucha sensatez a la hora de disponer de estos bienes, porque puede ser que la sanción, puede ser, no, es que la sanción es relevante, entonces, puede ser que ahí tengamos algún perjuicio económico con ese sentido, ¿verdad? Facultades de la Dirección General de Hacienda. Bueno, la Dirección General de Hacienda, como ustedes saben, el Ministerio de Hacienda está conformado por tres grandes direcciones, ¿verdad? La Dirección General de Tributación, que es la que se encarga de todo ese tema de impuestos de renta, IVA y todo eso. La Dirección General de Aduanas y también existe la Dirección General de Hacienda, que dentro de su, digamos, plan de trabajo, dentro de su tutela, digamos, está verificar todo el tema de las exoneraciones, es la dirección encargada del otorgamiento de la fiscalización de todo el tema de exoneración, ¿verdad? Hay una dirección, lo conforman básicamente, hay un departamento de fiscalización, está el departamento de exoneraciones también, que si bien el departamento de exoneraciones está un poquito separado de la Dirección General de Hacienda, pues hay que tenerlo claro que es parte de la Dirección General de Hacienda, y que entonces ellos tienen todas estas facultades, tanto para el otorgamiento de las exoneraciones como para el tema de las liquidaciones, liberaciones y obviamente todo el tema de fiscalización del correcto uso y destino de esos bienes exonerados, ¿verdad? Así que esta es la dirección a la que tenemos que regularnos, que dirigirnos para cualquier tema de exoneración.
Bueno, en el tipo de exoneraciones, hay varias exoneraciones, ¿verdad? Uno a veces cuando habla de exoneración, uno piensa que la exoneración es única o es un solo tipo de exoneración. Pues no, digamos, hay varios conceptos de exoneraciones, ¿verdad? Esto obviamente se maneja al interno del Departamento de Exoneraciones, pero digamos, es bueno conocerlo para efectos de que cuando ustedes lo apliquen. Hay una exoneración que es una exoneración objetiva o concreta, que esto se relaciona cuando yo solicito la exoneración para un bien específico, para una materia, para un equipo especial. Eso se da mucho, lo que son exoneraciones de objetivas o concretas se da mucho, por ejemplo, para temas de importación de maquinaria o equipo, digamos, que tiene un valor importante y que por consiguiente uno trata de hacer esa exoneración o solicita esa exoneración específicamente para esa maquinaria, para ese equipo, ¿verdad? Por eso se determina la exoneración objetiva, porque es básicamente para el objeto, o sea, para esa maquinaria, para ese equipo. Exoneración subjetiva es básicamente cuando es el sujeto, ¿verdad? Que está exento, por ejemplo, hablamos del régimen de zona franca o alguna cosa así, que ya ellos, digamos, per se, como se dice, ya están exentos por el régimen, por el tipo de empresa en el que son. Y está la exoneración objetiva o genérica, que esta es básicamente, por ejemplo, los exportadores, por ejemplo, cuando tramitan una nota de exoneración donde piden exoneración para todas las compras que ellos hacen de bienes y servicios, todo, aquí hablamos de todo, porque lo que se busca, digamos, en este caso de exportadores, es que ellos tengan una total desgravación de todos los bienes, porque no tiene sentido que estén pagando impuestos sobre algunos bienes cuando realmente ellos, todas sus exportaciones están exentas del IVA. Entonces no tiene gracia, digamos, no tiene sentido que estén pagando IVA para poder acreditarse ese IVA cuando al final no van a poder aplicarlo y tendrían un saldo a favor. Por eso, en el caso de exoneraciones genéricas, lo que busca es darle este beneficio a estas empresas o a estos contribuyentes que tienen esta exoneración, pues para que no acumulen saldos a favor, ¿verdad? Entonces, por eso se llama exoneración genérica, básicamente. Tal vez ahí, Carlos, em, nada más comentarles que también a través de interpretaciones que ha realizado la propia administración, ¿verdad? Se ha llegado a determinar que también hay una combinación, ¿verdad? Lo que es la exoneración objetiva y subjetiva, o sea, al mismo tiempo. Entonces vamos a un caso específico, ¿verdad? En algún momento un contribuyente que es beneficiario del régimen de zonas francas consultó a la administración si, por ejemplo, lo que es las pólizas de gastos médicos para sus empleados estaban exentas de IVA, ¿verdad? Y la respuesta de la administración fue no, no están exentas porque realmente es algo que está eh, utilizando, ¿verdad? El empleado, ¿verdad? Es un beneficio para el empleado. Y dice que la exoneración de la que gozan las empresas de zonas francas, pues sí, o sea, pese a que ellos son los que están pagando la póliza, ¿verdad? Tiene esa conceptualización de subjetiva y objetiva. ¿Por qué es subjetiva? Porque ellos como sujetos tienen la exoneración, pero es objetiva porque además de eso puede exonerar lo que corresponde, digamos, a bienes y servicios relacionados a las actividades que tienen autorizadas, ¿verdad? Entonces también ahí es otro tema a tener en cuenta, a ver cuándo existe digamos, esta mezcla, ¿verdad? En el tipo de exoneración. Y que yo creo, Jaime, que todo esto es importante que, bueno, digamos, con todo el sistema Exonet que existe ahora, digamos, todo eso ya se vuelve más, o sea, es un tema donde uno, digamos, tramita todo esto, ¿verdad? En el sistema y básicamente ahí es donde uno expone todo ese tipo de exoneración y todo eso. Así que, digamos, ya eso ha cambiado mucho, no era como antes, ya hace varios años donde el sistema de exoneración era más complicado, ¿verdad? Y ahora, con la aparición, digamos, de la reforma fiscal en el año 19, también, digamos, mejoró muchísimo el tema de exoneración. Ya venía en ese momento mejorando un poquito, pero ahora el sistema, digamos, Exonet es un sistema importante, valioso. Claramente el Departamento de Exoneraciones, por el volumen que maneja de exoneraciones, se vuelve un tema complicado, hay plazos ahí importantes, hay temas de consideraciones, digamos, para el efecto de cuando se pide una exoneración, hay que considerar los plazos que tarda Hacienda en conceder esas exoneraciones, pero bueno, ya hoy, digamos, con el sistema Exonet, mucho de eso se hace de forma más expedita. Bueno, también se incorporan aquí algunos conceptos dentro de esta nueva legislación con el tema de la liberación de bienes adquiridos, ¿verdad? Básicamente se habla de los bienes, vehículos del Estado, ¿verdad? Que cuando hablamos de bienes que son exonerados por parte del Estado y se quieren liberar para efectos de su venta o alguna cosa así, pues prácticamente se habla de que tienen que pasar un tiempo de más de 5 años, ¿verdad? De haber sido importados para que sean liberados sin el pago de impuestos, ¿verdad? Después tenemos vehículos de misiones diplomáticas, también por el tema de la reciprocidad en el tema de diplomático, en el tema de
de bajadas, todo tipo de cosas, también se da el tema de la liberación de estos vehículos, ¿verdad? Y en caso fortuito, por fuerza mayor, ¿verdad? Hay disposiciones especiales que aplican para este caso, ¿verdad? Entonces, digamos que esos son como los conceptos que incorporan un poquito la liberación de impuestos. Tipos de liquidación, esto es importante resaltarlo, ¿verdad? Porque, de hecho, esto es, digamos, lo que hablábamos hace un rato, mucho de lo que motiva posiblemente los ajustes que ha hecho Hacienda, ¿verdad? Yo creo que muchos contribuyentes son conocedores, son, digamos, ellos tienen pleno conocimiento de que del uso de los bienes exonerados específicamente para la actividad que fueron exonerados. Pero como les comentaba, muchas veces, porque la empresa es un negocio en marcha que no para, que no tiene vacaciones, que no tiene recesos, entonces el negocio siempre de venta siempre está operando. Y bueno, pensemos en una empresa que importa equipo médico, por ejemplo. Y sucede que tiene claro que lo vende a nivel local y no hay ningún problema. Pero bueno, ¿qué sucede si ese equipo, si esa sociedad que importa equipo médico exento tiene una solicitud para una exportación de productos? Difícilmente, número uno, difícilmente ese contribuyente quiera perder esa venta. Puede ser que sea una venta importante y puede ser que sea una venta relevante para ellos. Dos, el proceso que ya él sabe de que tiene que liquidar los impuestos antes de la exportación, y creo que él lo sabe, el problema es cuánto tardo yo haciendo eso. Es expedito el proceso ante Hacienda para esto, ¿verdad? Ahí es donde se vuelve el tema complicado. ¿Por qué? Porque tendría que ir a hacer una solicitud de liquidación voluntaria, como la primera que está ahí en el punto A, donde tendría que ir voluntariamente a pedirle a Hacienda que le autorice la liquidación de impuestos para después proceder con la liquidación de impuestos. Eso no se hace de la noche a la mañana. Y por consiguiente es un tema de negocio en marcha, saber, bueno, que si no hago, ¿qué consecuencias tengo si hago o no hago esa solicitud voluntaria? Pero tengo al otro lado el tema de que puedo perder la venta, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí al final no es un tema que lo vamos a resolver hoy ni nada por el estilo, pero sí debería haber un sistema expedito de parte de Hacienda para el tema de la liquidación voluntaria, ¿verdad? Porque todos sabemos, repito, que tenemos que ir a liquidar los impuestos de forma voluntaria antes de darle un uso distinto, pero por la complicación y sobre todo por el plazo que tarda Hacienda en esto, es donde se vuelve un tema complicado y tendríamos el riesgo de perder la venta o de alguna otra consecuencia. Así que por eso es un tema importante. La primera es el tema voluntario, lo que hemos explicado. La segunda es por causa sobreviniente, es por el fallecimiento o el vencimiento del plazo, cese de actividades. Dice que aquí en este caso sería el cobro de los montos originalmente exonerados, ¿verdad? Entonces aquí básicamente es por un caso específico, ¿verdad? Que es el que está indicado ahí. Y el otro es por incumplimiento de las condiciones de la exoneración, que es lo que estamos indicando, ¿verdad? Cuando hay algún incumplimiento en la condición que usted se comprometió a cumplir cuando usted hizo uso de esa exoneración, ¿verdad? Entonces puede ser que se dé esa condición y en ese caso, pues, habría una revocatoria total o parcial de nota de exoneración y habría que pagar los impuestos correspondientes que fueron exonerados, más intereses, más sanciones, ¿verdad? Evidentemente puede haber hasta un decomiso de la mercancía, por ejemplo, ¿verdad? Otras disposiciones, bueno, temas de territorialidad, yo este concepto lo asocio a lo mismo que hemos venido hablando. O sea, las exoneraciones, hay que tener claro de que la exoneración se establece en la normativa como un tema de beneficio, digamos, para los ciudadanos costarricenses, por así decirlo. O sea, ¿verdad? Porque vamos a ver, si se exonera el equipo médico, por ejemplo, es para que los ciudadanos costarricenses tengan acceso a un equipo médico de menor valor, porque claramente se están exonerando, ¿verdad? Los bienes. Entonces, ese es un ejemplo. Lo mismo que exoneración para insumos para producir medicamentos, por ejemplo, cuando se exonera, por ejemplo, temas, por ejemplo, qué sé yo, materia prima agropecuaria, los abonos, todo ese tipo de cosas, es pues para beneficiar a los agricultores nacionales. Pero cuando eso no se da, o sea, ya cuando el beneficio, digamos, no se da en territorio nacional, ahí ya entramos en un tema de incumplimiento, ¿verdad? Y eso, el ejemplo clarísimo de eso es la exportación. Si a mí me exoneran un producto para que yo, un fertilizante, un abono, para que yo pueda ofrecer ese producto al mercado nacional, a los productores a un mejor precio, por ejemplo, y que sean los beneficiarios finales, pero si yo tomo ese producto que importé exento y lo exporto, por ejemplo, ya yo no estoy cumpliendo con ese beneficio. Pues claramente esto es un tema de principio de territorialidad, o sea, que el beneficio se disfrute en Costa Rica específicamente, ¿verdad? En la parte de prenda legal, bueno, es que ante incumplimiento los bienes exonerados responden ante el fisco, ¿verdad? Básicamente ahí no hay mucho que decir, ¿verdad? Traspaso de mercancías exoneradas,
Lo que hablamos tiene que ser autorizadas por la Dirección General de Hacienda, eso se hace. Posiblemente nos quejemos una y mil veces por el procedimiento, de que no es expedito, de que es lento, pero el procedimiento está ahí y habría que cumplirlo para caso de que no tener esos riesgos. Revisión de exoneraciones, claramente ya lo hemos dicho, Hacienda lo puede revisar, hace ajustes, como una fiscalización de impuestos de renta o de ventas, igual llegan auditores, piden la información, son, digamos, más específicas y son diferenciadas en cuanto a esos conceptos que hablamos al principio, ¿verdad? Trabajan sobre una muestra, piden toda la trazabilidad, que creo yo que ahí es donde también muchas veces se complica, porque no es fácil, digamos, sacar información contable del sistema desde cuando el producto se importó, pasó al inventario, salió del inventario, entró al proceso productivo, salió del proceso productivo, entró al inventario punto terminado, de ahí se vendió, e inclusive llegar hasta decir quiénes son, a quién le vendí el producto, ¿verdad? Porque también piden eso, o sea, las facturas de a quién le vendí yo el producto. Entonces, toda esa trazabilidad es lo que creo yo que se vuelve un temita importante. Como parte de los cambios importantes que se dieron o la incorporación con la ley de las exoneraciones, fue establecer de forma más clara el procedimiento, el procedimiento de fiscalización, de revocación de una exoneración y también el tema del procedimiento sancionatorio. Con la ley de todas las exoneraciones, la 7293, el procedimiento no estaba tan claro y como era una norma especial, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios solo aplicaba de forma supletoria en algunos casos y entonces era pues también un procedimiento confuso y que pues en este caso pues resolvía en primera instancia la Dirección General de Hacienda y como alzada, ¿verdad? O como agotamiento de la vía administrativa, pues entraba el Tribunal Fiscal Administrativo a revisar pues lo que se hacía exoneraciones. En este caso, pues la ley de todas las exoneraciones tenía este procedimiento, también tenía reglas de prescripción y que vienen a cambiar con esta normativa y que, como les digo, sí es importante pues revisar o tener siempre en atentos, ¿verdad?, a la aplicación del mismo. La administración, con estos cambios, lo que ha hecho es, a pesar de que las normas de procedimiento son de aplicación inmediata, eso quiere decir que una vez que sean publicadas y entren en vigencias, pues debería, en este caso, los procesos de fiscalización o de revocatoria de las exoneraciones deben cumplir con este procedimiento. La administración lo que está haciendo actualmente es aplicar el procedimiento vigente al momento o la fecha que se dieron las exoneraciones. Entonces, todos los procesos de fiscalización sobre exoneraciones, por decirlo así, antes de septiembre del 2022, le están aplicando el procedimiento anterior, que si bien era un poco oscuro, como les mencionaba, era de alguna forma un poco más beneficioso, sobre todo el tema del cómputo de los intereses, y las exoneraciones, digamos, de septiembre del 2022 para acá, o los procedimientos que se abrieron después de esa fecha, pues sí les están pues aplicando este nuevo procedimiento. La Dirección General de Hacienda, ahora es el departamento, antes era el Departamento de Exoneraciones, y así como lo conocemos, donde está también la tramitología de Exonet, se llama ahora como Departamento de Incentivos Fiscales, entonces son ellos los que están pues encargados de realizar una fiscalización. Ellos sí notifican, ahora sí están notificando el inicio, antes eran un poco menos formales, de que pues van a revisar el contribuyente que tiene registradas exoneraciones. Normalmente establecen cuáles son por ejemplo, las dudas de importación donde se aplicaron, si es un periodo específico o si son, por ejemplo, equipos especiales que sean pues identificables o demás, pues eh, llegan a identificar realmente las exoneraciones. Por ejemplo, en un hotel que aplica incentivos turísticos de la ley 6990, pues ellos llegan pues a revisar un periodo en específico, un año en específico, y pues obviamente ven todas las transacciones exoneradas que se dieron. Ellos hacen un estudio, aquí pues no hay como plazos o un lineamiento que seguir para la duración de esta revisión, y lo que notifican es lo que se llama un traslado de cargos, bajo este nuevo procedimiento, un traslado de cargos
que nos van a dar 30 días para impugnarlos, pero también nos van a citar a una audiencia oral, que es para entregar los resultados. Con temas tributarios normales, por ejemplo, con lo que es tributación y lo que es renta o IVA, normalmente nos citan a esa sesión, ¿verdad? O esa audiencia para explicar el ajuste y pues de alguna forma invitar al contribuyente a regularizar. En este caso funciona como al mismo tiempo, notifican de una vez el traslado de cargos, dan ese plazo de impugnación, citan a esa audiencia. Si el contribuyente pues quiere impugnar, tiene sus 30 días para presentar alguna impugnación. En la audiencia se revisan, pero ya la parte de fiscalización, digamos, cierra su proceso. Ellos no van a resolver ni van a ver esos alegatos, sino que lo que van a hacer es un estudio, ¿verdad? Un informe tanto de lo que ellos, los hallazgos que ellos encontraron, si hay contraprueba en este caso del beneficiario de la exoneración, y pues tienen 15 días para presentar ese informe ya a la Dirección General de Hacienda específicamente para que ellos resuelvan, ¿verdad? Se habla de 10 días hábiles para resolver, sin embargo, ellos sí se tardan pues algunos meses digamos, en dar, digamos, esa resolución, en este caso, al contribuyente. Pero eso es obviamente en caso de que el contribuyente opte por la controversia o por presentar en este cargo argumentos o prueba de descargo de que obviamente pues no corresponde revocarle el tema de la exoneración. Si más bien el contribuyente decide, en este caso, pues regularizar, que hubo tal vez algo pues, que obviamente no se puede defender y fue tal vez algún tema de negligencia, ahí pues uno renuncia a ese plazo de 30 días del traslado de cargos e indica o señala que quiere regularizar, se le da un plazo para realizar el pago de 30 días y aquí es importante pues mencionar que con este procedimiento que yo vaya a regularizar no significa que se inicie un proceso sancionatorio, ¿verdad? Porque eso pues obviamente es uno de los elementos nuevos que se incorporan con esta nueva ley. Sí, y bueno, y obviamente ahí se acabaría pues de pagar y llegar a un arreglo con la administración, pues se acaba ese, digamos, el procedimiento como tal. Si se opta por la controversia, como les digo, la Dirección General de Hacienda va a emitir una resolución o acto final, así se llama, y contra ese acto, pues va a existir un recurso revocatorio en apelación en subsidio, para lo cual se tienen solo 3 días hábiles. Con la normativa anterior se tenía 15 días, aquí se disminuye a 3, y en este caso la administración resuelve la revocatoria y sube la apelación directamente al Tribunal Fiscal, si obviamente se confirma, y va pues a resolver en 8 días tanto la misma administración como eventualmente el Tribunal Fiscal. Obviamente este plazo de resolución es un plazo ordenatorio. ¿Qué significa eso? Que la administración puede excederse en esos plazos sin que obviamente genere un beneficio, un silencio positivo al contribuyente, y más que todo los efectos que tendría son suspensiones de los intereses como efecto, digamos, de ese atraso de la administración. Como les mencionaba, además de los cambios en el procedimiento, pues se incluye también normas relacionadas con la prescripción. Cuando hablamos de exenciones temporales, o sea, que tienen un plazo específico o finito, obviamente aquí estamos hablando de 4 años de prescripción, pero en el caso de exoneraciones, de alguna forma nosotros decimos una trampa, porque no se computa como la prescripción ordinaria, digamos, de un impuesto de renta o un IVA, sino que el plazo de prescripción comienza a computarse. En este caso, antes de esta reforma decía que en el momento en que la administración se diera cuenta de un incumplimiento, entonces eso significaba que podían pasar 10 años y de pronto la administración se enteraba que había un incumplimiento y a partir de ahí comenzaban los 4 años de prescripción. Ahora, pues de alguna forma también lo aclara o cambia un poquito esa regla, pero nos dice, por ejemplo, en las temporales que los 4 años contados a partir del momento en que queda en firme la resolución de revocación de la autorización de exención. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Verdad? Que ven que nos están abriendo el plazo
a que la administración llegue a fiscalizar en cualquier momento, nos pida documentación, nos pida respaldos, ¿verdad? Y no es hasta que ya haya una resolución que confirme la revocatoria, o sea, puede llegar hasta el Tribunal Fiscal Administrativo que comienzan a aplicarse los 4 años para efectos de la prescripción de esta obligación como tal, lo cual entonces igual deja abierta la puerta casi que imprescriptible porque siempre va a estar a la espera de que la administración se entere, inicie un procedimiento y permite incluso el tema de impugnación de ese cuestionamiento. En el caso de las exenciones que no están sujetas a término, dice que igual, ¿verdad? Hasta que quede firme la revocatoria, la autorización de la exención. Entonces, aquí por eso tenemos un tema de trampa, en el sentido de que para que esto inicie ese cómputo de prescripción, pues se va a requerir que la administración entre, revise y nos traslade a través de un procedimiento de impugnación el caso. Obviamente incorpora actos de interrupción de la prescripción. Lo interesante es que, por ejemplo, habla de que interrumpe la prescripción el inicio del procedimiento, el reconocimiento expreso de la obligación. Bueno, eso es cuando hacemos una liquidación, por ejemplo, voluntaria, como ya explicó Carlos. La solicitud de autorización de la liquidación, o sea, que yo mismo vaya a solicitar el reconocimiento de la liquidación. La solicitud de facilidades o fraccionamientos de pago, que también se pueden solicitar, la notificación de actos administrativos o judiciales tendientes a ejecutar el cobro de la deuda y la interposición de recursos por parte del administrado cuando se determina el tema de la revocación de la autorización de exoneración. Estos, por ejemplo, estos actos de interrupción no existían en la norma anterior. Otra cosa que de las cuales hemos estado pues conversando es que la nueva ley incorpora un régimen sancionatorio que no existía en la ley de todas las exoneraciones y que obviamente pues hablando desde el punto de vista económico pues se vuelve mucho más oneroso, ¿verdad? Un cuestionamiento de parte de la administración. Entonces, aquí el que cumple con el tema de las exoneraciones, que ya vimos que podrían ser por las cosas que venden, que es, o porque exoneró, que son por el objeto, si es un sujeto exonerado, cuando se van a dar mixtas, ¿verdad? Que no solamente la exoneración la tiene la mercancía, sino también el sujeto que la va a utilizar, ¿verdad? Ese tipo de beneficios, esos son los cuestionamientos que la administración puede llegar a hacer a través de una fiscalización y es donde viene a incorporar el tema de la sanción. Y se incorpora también el tema que incluso está en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios para el tema de impuestos, que la sanción se cumple o se da con tan solo la negligencia de la atención, dice el debido cuidado de parte del contribuyente. Esto quiere decir que de alguna forma va a ser automático. Si la administración cuestiona la exoneración de una forma, la sanción pues va a ser notificada casi de forma automática porque esa negligencia pues evidencia por no haber tenido tal vez un control, por no tener un seguimiento, ¿verdad? Por no haber comprobado que se haya destruido, por ejemplo, una mercancía exenta. En ese caso, la mera negligencia da cabida para que se notifique y se inicie, en este caso, un procedimiento sancionatorio. Los 3 tipos de sanciones que tenemos o que se incorporaron, bueno, el uso, el mal uso y destino de los bienes exonerados es un monto igual, o sea, es un 100% del monto exonerado, ¿verdad? De lo que sería el impuesto que dejamos de cancelar, la multa sería del 100%. Cuando hay omisión en la presentación de informes, serían 2 salarios bases. Esto, por ejemplo, sucede con las zonas francas que tienen que emitir informes de operaciones anuales. Y obviamente ya la falta de pago o liquidación de tributos, eso significa que ya hubo una liquidación o que ya en este caso Hacienda me realizó el cobro respectivo. Si yo pues no pago dentro de los 3 días o los 15 días que tengo para hacerlo, dependiendo del procedimiento que estemos siguiendo, pues me cobran una mora, ¿verdad? Sería como una morosidad que es un 50% del impuesto pendiente. Entonces, son los 3 tipos de sanciones que se incluyen, que además tenemos que decir que no son tal vez de forma automática. La administración tendría que iniciar un procedimiento sancionatorio que también fue incorporado, ¿verdad? Donde obviamente se genera o permite el debido proceso, en este caso, la defensa del contribuyente.
Aquí el procedimiento es muy similar al que comentamos. Hay un inicio, ¿verdad? La administración tiene que notificarlo. Aquí el tema de la comparecencia es con 15 días de antelación. Aquí se notifica un traslado de cargo, para lo cual nos dan 3 días para impugnarlo. El funcionario va a emitir un informe final para dirigirlo a la Dirección General de Hacienda, que es la que resuelve digamos, esa impugnación al traslado de cargos. Y, bueno, obviamente de confirmarse, hay un recurso de revocatoria con apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo, para lo cual también se va a contar con 3 días para realizar la impugnación respectiva. Aquí, pues, vamos a dejar de referencia un poquito los transitorios que tenía la ley, ¿verdad? Tal vez no vamos a entrar en detalle en aras de cumplir con el tiempo, pero ahí importante el tema de la liberación de vehículos que fueron exonerados 10 años antes de la entrada en vigencia de la ley, ¿verdad? Que se pueden, pues, desafectar, ¿verdad? Sin pago de tributos. Aquí también pues está un antecedente relacionado a la compensación de tributos y el crédito de IVA. Básicamente, si tenemos un saldo a favor, ¿verdad? Podemos utilizarlo para pagar el IVA, ¿verdad? Exactamente, que nos están cobrando, digamos, en el ejercicio de control por parte de la DGH. Y también, pues lo que nos están diciendo es que podemos aplicar el IVA que estamos pagando, ¿verdad? Como crédito, y habría que irlo a aplicar a los periodos correspondientes, ¿verdad? Este también es otro antecedente, se los vamos a dejar ahí de referencia, porque pues tenemos que ir terminando. Y pues nada más para concluir, ¿verdad? Vamos a hablar rápidamente de la liquidación voluntaria de tributos, en donde pues también ahí plantea un desafío, ¿verdad? En cuanto al tiempo de respuesta por parte de la administración, ¿verdad? Bajo la teoría de que tenemos que pagar los impuestos antes de poder disponer de forma diferente de las mercancías. Y pues el procedimiento que estaba definido pues hace que sea pues imposible básicamente poder hacerlo de esta forma por los tiempos de respuesta de la administración. Entonces ahora con este nuevo procedimiento no varía, digamos, en su esencia, siempre vamos a tener que ir a la DGH. Todavía pues la reglamentación no está, ¿verdad? Pues publicada, pero sí se han alcanzado algunos acuerdos, por ejemplo, con la Dirección General de Aduanas para hacer más expedito el pago, ¿verdad? O que el mismo contribuyente haga el pago y sin necesidad de que ellos emitan una resolución, pues pueda autorizarse el uso de esas mercancías. Entonces, nada más como efectos de poder concluir, sí es súper importante que en caso que estemos utilizando las exoneraciones, pues hagamos una validación de pues esos procedimientos de control, ¿verdad? Ver el control también de los tiempos cuando tenemos que hacer las liquidaciones. En caso de que nos veamos en un procedimiento de este tipo, pues interponer los recursos como lo vimos, ¿verdad? Que está definido en cuanto a tiempos y forma, ¿verdad? En la ley. Y pues seguir los procedimientos acá definidos. Súper importante a partir de la fecha del 1 de septiembre del 2022 ver qué hemos hecho a partir de ese momento y hasta la fecha para poder hacer, digamos, anticipadamente las liquidaciones que correspondan para que no llegue la administración y eventualmente nos declare una ineficacia de las exoneraciones y nos veamos en un escenario donde nos cobren pues las sanciones que se incorporan en esta ley que acabamos de ver. Eso era lo que traemos para hoy. Muchísimas gracias. Creo que ya tenemos que cerrar, pero bueno, si tienen alguna consulta, ahí están nuestros contactos. Con todo gusto nos pueden escribir y pues agradecerles la participación el día de hoy. Muchas gracias por el valioso contenido que nos dieron el día de hoy. Y a los presentes, recordarles el correo con la evaluación y también que se pueden acercar a nosotros en caso de que tengan una consulta. Les podemos hacer llegar también a los expertos. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.